Ahora sí, perdón, perdón, perdón. Estamos tratando de aprender, estamos aprendiendo. Así que creo que tenemos permitido cometer errores. Les pido perdón. Pero bueno, estamos aprendiendo, estamos viendo de qué manera poder hacerlo. Eh, Ustedes, como sabrán, aquellos que ya se hayan participado de otras conversaciones, teníamos la costumbre de hacerlo por Instagram, ¿no? Teníamos la costumbre de hacerlo. Hola Betty, ¿cómo estás? Teníamos la costumbre de hacerlo por Instagram. Entonces, bueno, nos ha tomado un poquito por sorpresa en algunas diferencias que hay, pero estamos resolviéndolo. Ahora Franquito va a tratar de entrar por otro lado, ¿sí? Y bueno, nada. Mientras tanto vamos a ir conversando nosotros sobre algunas cuestiones y le vamos a dar el correspondiente tiempo para que pueda ingresar, porque realmente es un lujo poder escucharlo. Hola Ángel, hola María Fernanda, hola Cari, hola a todos los que están saludando. Realmente muchas gracias por estar, muchas gracias por participar, muchas gracias por las preguntas, por los agradecimientos, por los mensajes de todos los días. A veces tardo en contestar, a veces tardo, pero bueno, es porque realmente por suerte estamos trabajando en todos los días, así que eso bueno me tiene un poco ocupado. Claro, ¿cómo no iba a volver, Betty? ¿Cómo no iba a volver si es de lo que más me gusta hacer las conversaciones, como una iniciativa completamente personal y permitida por lo que es la sede de Construcción Alternativas Palomar? Eh, Así que, ¿cómo no voy a volver? Bueno, mientras tanto les pido nuevamente disculpas. Un gigantesco saludo para vos también, Olinda. Eh, les pido disculpas por estas desprolijidades, pero no hay nada que no se pueda solucionar. Por suerte estamos con tiempo. Y bueno, vamos a tomarnos el correspondiente tiempo para hablar de lo que tengamos que hablar. No, no, gracias Nati por el reconocimiento. Hola Noé. Así que bueno, vamos a hacer un poquito de tiempo esperando que pueda venir y que pueda conectarse el licenciado Franco. Mientras tanto les voy comentando un poquito cuáles son los ejes temáticos que vamos a ir abordando en las conversaciones del día de hoy, que como bien saben se va a tratar sobre salud y sexualidad. Sin duda alguna en nuestro presente. Hola Adrián, ¿cómo estás? Tanto tiempo, doctor, ¿cómo le va? Un gusto tenerte acá. Ahora en breve, Adri, lo vamos a tener al licenciado Franco Isaurralde con nosotros. Así que por favor, quédate, ¿sí? Hola Moni, ¿cómo va? Vamos a hablar de lo que es salud y sexualidad, ¿sí? Debo decir, y se lo voy a decir ahora en la cara cuando ingrese, que muchísimos profesionales han arrugado, perdón el término, ¿no? Pero han arrugado ante la invitación de hablar del tema salud y sexualidad. ¿A ustedes les parece? Y tenemos por este lado, y tenemos por este lado a Franco que se ha animado sin ningún tipo de problema. Eh, a ver, estoy tratando de encontrar el botón para invitar. Disculpen, gente. Esto. Bien, me parece que es por acá. Muy bien, muy bien. Ahora le acabo de enviar la invitación al licenciado Franco Isaurralde. Y como bien les decía, me ha pasado con muchos profesionales que me dicen, no, Fede, me invitas para este tema justo, ¿te parece? ¿No? Y Franco, realmente el licenciado Franco dijo, Fede, me encanta el tema, me parece que no hay mejor momento como para ponernos a hablar de este tipo de cuestiones. Así que realmente con mucha fuerza, mucha entereza y mucho valor, se dispuso a sentarse en este lugar a conversar conmigo. Se lo voy a decir igual cuando ingrese, porque es para reconocer realmente. Yo vocecita suave, no te puedo creer. Bueno, ahora vamos a subir un poquito el tono de voz. Muy bien. Ahí estamos haciéndole llegar la invitación. Muy bien, Franco. Estoy poniendo para agregarte, a ver si... Muy bien. Está pensando en qué momento lo tenemos a Franco agregándose. Me dice rechazado. Vamos a volver a
insistiendo en invitar a Franco, ahora es cuestión de insistir hasta que el sistema lo tome y pueda ingresar, ¿sí? Así que bueno, como bien les decía, vamos a hablar de lo que es salud y sexualidad. Es un tema lindo, es un tema que está bueno que podamos tomarlo en muchos sentidos, no solamente para personas acompañantes terapéuticos, sino que psicología, psicólogos, eh, personas en general, personas trabajando en lo que es estimulación temprana, psicomotricidad. La sexualidad nos atraviesa transversalmente a todos, ¿sí? Absolutamente a todos. Entonces, siempre es un tema que se encuentra vigente, ¿sí? Siempre es un tema que se encuentra vigente. Así que vamos a aprovechar esta vigencia que nos permite el tema este de salud y sexualidad para poder explotarlo de la mejor manera y poder hablar eh, en este caso con el profesional Franco Isaurralde sobre qué consideraciones, consejos tiene para decirnos, ¿sí? Muy bien. Milagro, Ahí pudimos, ahí estoy, ¿no? pudimos, Perdón a ahí los está. presentes, por favor. Claramente el licenciado Isaurralde tiene problemas con la tecnología, No, pero no, bueno, ningún problema. Mira, que quedé como decapitado, pero no importa, estamos bien. sí, Qué estamos bueno, en una qué bueno. situación bastante acortada, acotada. ¿Qué tal, Está Fede? ¿Cómo muy bien. estás? Bueno, bienvenidos todos los presentes, perdón por el inconveniente, pero bueno, con un poco de tardanza, pero arrancamos. Fede, te dejo a vos que inicies esta velada. Bien. Opa, mirá, ya me estoy tirando todo. Muy bien. Se ha podido conectar el licenciado, así que estamos de 10. Son cosas que pasan así todo, Franco, no te hagas ningún problema. Estas son cosas que realmente ocurren. A veces la conectividad cuesta un poquito, sobre todo al comienzo, pero ahora que ya estamos y hemos copado la parada, seguramente vamos a tener para hablar largo y tendido. Largo y Sí, sí, tendido. ya lo creo. Así que, bueno. Quiero hacer una pregunta. ¿Me están escuchando bien? ¿Se escucha? ¿Necesitan cable más fuerte? ¿Qué tal? Bien, veo que hay manitos, bueno, veo bien, veo que están tirando algunos likes por ahí, así que considero que sí. Bueno, la cuestión viene más o menos así. En principio y antes que nada, agradecerte, Franco, agradecerte, porque donde otros profesionales han arrugado y se han hecho Eh, chiquititos, vos por te has favor. animado a estar en este lugar, ¿sí? Te has animado a estar en este lugar, te has animado a esto, así que agradecerte por el valor. Antes que nada, No, por el no, valor. no. Fede, el agradecido soy yo y el agradecido soy yo a la gente que se está conectando y que por ahí está buscando alguna respuesta sobre el tema que nos convoca, que es salud y sexualidad, que amablemente Fede me ha invitado y me parece que es algo muy interesante para poder abordar desde la óptica que veníamos hablando con Fede en estos días. Y creo que es lo que él comentó, algo interesante, que es el abordaje desde padres, digamos, hablando sobre sexualidad o educando en sexualidad a sus hijos, ¿no? Pero bueno, obviamente, otra vez el agradecido soy yo y otra vez perdón por la espera, bueno, que es algo que tiene esta tecnología, ¿no? Que tenemos que ayornarnos ciertos psicólogos. Está muy bien, está muy bien. Así que bueno, vamos a ir empezando de a poquito con esto, que es el tema de salud y sexualidad. Bien, le estaba diciendo antes a los participantes del día de hoy que hablar de salud y sexualidad es un tema como muy general, como para poder empezar a hablar. Realmente tenemos una gran cantidad de temas y hemos decidido que nos vayan acotando en base a los intereses de las personas, ¿no? De los participantes, de qué bien quieren que hablemos, ¿no? Y en este punto ha salido mucho hablar en relación a salud y sexualidad, pero en la infancia, ¿no? Cómo dirigirse Ujú. a nuestros hijos, sean más bien niños o adolescentes, sobre ciertas cuestiones. Yo me he anotado acá las preguntas porque de memoria soy como un poco tremendo, ¿no? Pero me las he anotado como ayuda a memoria, ¿no? Y la idea, como bien decíamos, es poder conversar sobre esto y poder escuchar de la boca del licenciado, y bueno, yo podré brindar el conocimiento que tenga desde información de AT, como para tratar de construir algo que resulte algo interesante, ¿sí? Las primeras preguntas, o ha habido muchas preguntas en relación a cómo abordar el tema en relación a la sexualidad
y la infancia, pero muy ligado a estas preguntas que tienden a incomodarnos un poco a los adultos que nos debemos o debemos una explicación a nuestros hijos sobre todo, ¿no? Estas explicaciones cuando viene nuestro querido y nos dice, ¿no? Y nos dice, ¿cómo llegué a la panza? ¿No? ¿Cómo parecí? ¿Cómo me formé? ¿De dónde salí? ¿No? Todas estas preguntas que por ahí nos complican a veces un poquito a los padres, no tanto por la respuesta en sí, sino porque representan nosotros esa respuesta, ¿no? Entonces, Franco, te quiero preguntar, si tuvieras que, en cierta medida, ¿no? Si tuvieras que, en cierta medida, ¿sí? Que aconsejarnos sobre esto, ¿cómo haríamos? ¿Cómo podríamos hacer? Bueno, primero que nada, Fede, me parece que eso es algo, como vos bien dijiste recién, es algo que como adultos nos interpela y nos interpela desde un recorrido de conocer sobre sexualidad, bueno, de haber pasado nuestras etapas evolutivas y tener una concepción de la sexualidad de adulto, digamos, como en la adultez y bueno, con ciertos parámetros que nosotros, digamos, miramos la sexualidad con, digamos, como adultos, en pareja, por ahí muchas veces uno dice sexualidad y lo lleva a lo que es lo sexual, lo coital, digamos. Ni siquiera se habla de sexualidad como una cuestión referida al afecto, al cariño, a un abrazo. Obviamente los chicos están en pleno desarrollo, están descubriéndose, aceptándose ellos mismos, que bueno, que tienen eh, sentimientos, sensaciones, y bueno, lógicamente, primero una buena comunicación, ¿no? Una apertura, digamos, estar abiertos a que los chicos puedan preguntar y responder exactamente lo que ellos preguntan. Bueno, mamá, ¿cómo llegamos a la panza? Y en realidad empezamos bueno, a buscar el cuento por ahí de la cigüeña, bueno, o cuentos, o por ahí uno empieza, no, porque en realidad, y bueno, empiezan las inseguridades, bueno, tratar, obviamente, de acuerdo a la edad, no es lo mismo un niño de 4 años que un niño de 8, donde el desarrollo evolutivo es distinto. Obviamente los chicos tienen inquietudes referidos principalmente a lo que le va pasando a ellos en el cuerpo, a los primeros juegos que van teniendo con otros chicos, y a partir de eso, bueno, a preguntarse, bueno, jugamos al papá, a la mamá, bueno, ¿de dónde vienen los papás, las mamás, nosotros de dónde venimos? Es bastante general, pero en principio que la comunicación sea fluida, que uno esté abierto a hablar con los chicos y que uno esté abierto a que estas preguntas nos interpelan desde el lugar de adultos. Pero bueno, los chicos en su inocencia, obviamente de lo que vayamos diciéndole también van a ir tomando cosas y otras cosas que van a quedar en dudas, se van a ir clarificando en su desarrollo posterior. Un chico de 4 años pregunta, bueno, ¿de dónde venimos? Bueno, papá y mamá estuvieron juntos, se enamoraron, proyectaron tenerte y bueno, y ellos, bueno, van a fantasear o idear en su mente cosas que pueden tener con lo que, o sea, contraste con la realidad y cosas que por ahí imaginan. A partir del desarrollo, 6 8 10 años, cuando ya empiezan a tener, digamos, cuestiones, digamos, propias de su evolución orgánica y psíquica, las preguntas por ahí son más complejas y nos interpelen más. Pero bueno, básicamente una buena comunicación, estar abiertos. Nosotros miramos como adultos, ellos miran como niños inocentes, cuidarlos, protegerlos y estar abiertos a que ellos, digamos, preguntan por una cuestión de curiosidad eh, propio, digamos, de los que van, digamos, no solamente en la sexualidad, en todo preguntan. Pero bueno, básicamente eso, no asustarnos, asustarse es muy normal, empezar a pensar, bueno, ¿qué le digo y qué le decimos? Y bueno, con mi señora o con mi pareja, bueno, ¿qué le decimos? Y preguntó esto, lo otro, bueno, es totalmente lógico. Y más, obviamente, algo que yo quería comentar y no me quiero ir por las ramas, con una cuestión hoy en día que de hecho estamos comunicándonos por internet, con una sobreinformación y una estimulación muy grande que hasta niños pequeños hoy mismo están con un celular y ven cosas que no pueden procesar o procesan de una manera a veces como pueden, en base a su desarrollo psíquico. No sé si contesta la pregunta o por ahí no fui mucho en explicaciones. No, no, excelente, excelente. Ahí tomando un poco lo que decía una de las participantes del grupo, ¿no? Cari,
claro, ¿no? Esta cuestión en relación al cómo se explica. Y creo que hubo algo de lo que dijiste que me parece que está como que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Con respecto a la pregunta del infante. El infante pregunta, ¿no? Y el adulto debe estar, pues, según como vengo entendiendo y también según la formación, ¿no? Y uno debe poder escuchar y responder a esa pregunta. Porque a veces no nos preguntan todo lo que nosotros que creemos que nos están preguntando, ¿no? La curiosidad infantil tiene cierta dirección. Te pongo como un ejemplo, ¿no? Como para tratar de llevar esto a un plano como quizás más concreto. Mi nena hace un tiempito atrás me preguntó cómo se formaban los bebés, ¿no? Pero más que los bebés, su cuerpo me preguntaba cómo se formaba. Entonces yo en ese caso que dije, en un momento empecé, uy, me está haciendo la pregunta, dije yo, ¿no? Me está haciendo la pregunta. Y con una mano en el corazón, por más que uno estudie, ¿no? Y por más que uno tome el libro de ESI y uno lo vea, y como que a uno le agarran, ¿cierto? Por lo menos en mi experiencia personal, como que te agarran ciertos calorcitos cuando uno siente que tiene que empezar a explicar ciertas cuestiones del orden sensible, ¿no? Va a llegar un momento en el que no, pero bueno, es mi primer hijo, entonces a mí por lo menos me pasa que como que, ¡ah! Dije, ¿no? Como que, ¡ah! Bueno, como que me pasó. Entonces, es como que en ese punto después escuché la pregunta nuevamente y entendí que no me estaba preguntando lo que yo creí que me estaba preguntando. Entonces tomé un librito que me leía mi mamá, sobre justamente cómo se da el desarrollo intrauterino, ¿no? Entonces, empecé hablando de un espermatozoide que se une con un óvulo, le mostré las fotos, cómo se iban dividiendo las distintas pelotitas que eran células, obviamente que esto era un lenguaje que no pudiera entender, y cómo se iban formando, por ejemplo, los piecitos, las piernitas, las rodillas, los ojitos, ¿no? Los ojos, el cuerpo, el cuello, ¿no? Entonces íbamos pasando mes a mes con todos los distintos el distinto desarrollo introductivo. Y él fascinado con la respuesta, ¿no? Claro. Y esto se dio en la posibilidad de poder escuchar, ¿no? De escuchar qué me está preguntando. Ahora, el día que me pregunta cómo llegó ahí, y bueno, me voy a tener que arremangar un poquito más, pero como bien decía Cari, como bien decías vos, la respuesta será siempre con la verdad, ¿o no, Franco? Acotado a la edad del niño, pero siempre con la verdad. Y eso es un detalle como a tener muy en cuenta en esto, porque eso formará parte de lo que es la salud y la sexualidad, ¿no? Poder entablar. Y hay algo que no quiero dejar pasar que me parece fascinante, que dijiste, Franco, que por lo general los adultos muchas veces no hablamos cuando hablamos de sexualidad. Y es que la sexualidad se educa incluso en aquello, y esto para mí me pareció fascinante, gente, por favor anótenselo, porque para mí esto que dijo el licenciado es algo que hay que rescatar. La sexualidad se expresa en cada acto de amor, de cariño, con la palabra. No es solamente en relación al coito. Y esto por ahí a veces a los adultos se nos escapa, ¿no? Porque lo tenemos como tan pensado desde otro lado, ¿no? Y en realidad, el hecho de poder ser educado con el otro, de poder vincularse bien con el otro, poder entrar en una relación de amor con el otro, una relación afectiva, ahí se está enseñando o se está hablando con respecto a lo que es salud sexual, ¿no? Así que esto que acabas de decir, Franco, a mí me parece brillante y espero que que a la gente también, porque realmente la sexualidad no pasa toda por la genitalidad ni por la expresión de relación al coito, ¿no? Ciertamente que no, es bastante más amplio y a veces nos cuesta verlo por el reduccionismo asociado a la palabra. Así que esto me parece brillante realmente. Otra de las preguntas que había, Franco, es con respecto a cómo hablar de las relaciones sexuales con los niños, ¿no? Es una pregunta como que cómo se habla de las relaciones sexuales. Y en este punto, disculpame que por ahí quiera largar algún bocadito primero yo antes de Sí, sí, exprimirte sí. con esto, porque te voy a exprimir como una naranja, Franco, no sé si la pregunta es tanto cómo hablar de las relaciones sexuales, sino quizás sea más hablar de lo que es el cuidado del propio cuerpo, de la propia intimidad, y de la intimidad y el cuidado del cuerpo del otro. Creo yo que para mí el camino va más por ahí, y no tanto hablar de lo que son las relaciones sexuales. No sé qué pensás. Mira, me pareció que, un poco retomando la respuesta tuya a la primera pregunta, genial lo que dijiste, el tema de los recursos de libros adecuados a la edad del chico, para, digamos, incluso entablar un vínculo en donde vos puedas abrir un libro, explicarle, digamos, a lo que te va preguntando, también qué piensa el niño
sobre eso que pregunta, porque por ahí, como vos decías, ¿cómo se forman los bebés? Bueno, ¿vos cómo pensás que se forman? Bueno, puede desde su fantasía o de lo que conoce o de lo que ha visto tener una idea, pero bueno, fantástico lo que dijiste. El tema de las relaciones sexuales, bueno, lógicamente, dependerá de la edad del niño, obviamente. Otra vez, creo que los recursos en cuanto a libros, a material que uno pueda utilizar, siempre son bienvenidos. Seguramente si los niños preguntan es porque habrán escuchado eso, bueno, ahora estamos en plena cuarentena, ¿no? Pero en el jardín o en la escuela, y obviamente, como lo dije de alguna manera, el tema de la sobreinformación y del acceso a Internet, o un hermano mayor pueden haber escuchado algo, entonces puede estar, digamos, la pregunta relacionada a qué es eso que escuchan y que por ahí les llama la atención. De vuelta, ¿no? Las relaciones sexuales, bueno, obviamente sabemos lo que se da entre el hombre y la mujer, y bueno, a partir de eso, digamos, yo creo que lo que vos decís en cuanto al cuidado propio, bueno, es muy importante e interesante empezar a educar desde, digamos, el cuidado propio del cuerpo, de las partes íntimas, obviamente, hablar con los nombres, digamos, o sea, pene, vagina, los glúteos, no decir la popocha ni nada de eso, que por ahí uno por pudor también, como hablamos al principio, uno como grande, por cuidar, trata de, como, como lo ve desde un lugar tabú, bueno, y que bueno, que son partes íntimas, que por ahí pueden generar cierto placer al tacto, pero que eso es algo íntimo, algo propio y algo que tiene que hacerlo, digamos, en privado, obviamente, ¿no? El padre y la madre o la pareja, digamos, atento, digamos, a que los niños, el niño, digamos, digamos, esto lo tenga en cuenta de que no es algo, digamos, empezar a educar desde el cuidado del propio cuerpo es algo fundamental. Bueno, puede pasar también que un niño, no sé, se me ocurre, 4 o 5 años, esté, digamos, en juego con algunos otros chicos y por ahí sienta a cierto tacto, digamos, alguna sensación. Bueno, si el padre ve eso, también no ir, digamos, a reprimir o en una actitud, digamos, de retar a los niños, sino preguntarles delicadamente qué sienten, qué estaban haciendo, porque, como venimos hablando, es parte de la exploración del propio cuerpo y bueno, quizás a partir de una situación X, como decía yo, digamos, de un ejemplo de un juego de niños, eh, por ahí poder explicar, digamos, eso, que las partes íntimas son, digamos, o sea, es algo privado y es algo muy delicado propio y que eso es algo que tiene que cuidar y que, bueno, como padres estamos, digamos, cuidamos de ellos, pero bueno, en principio el tema de las relaciones sexuales, bueno, encarar, digamos, como vos decías, el cuidado del propio cuerpo. Y bueno, después el tema de relaciones sexuales depende también de la edad. Hay material muy interesante. Yo no tengo en este momento autores, digamos, a mano como para poder, digamos, mencionar, pero hay material muy interesante como para poder trabajar. Creo que en ESI, bueno, hay material para diferentes edades, para diferentes etapas, en donde se puede trabajar el tema de relaciones sexuales y obviamente, de vuelta, todo lo que los chicos vayan, digamos, procesando, asimilando, después pueden surgir otras preguntas más complejas y de acuerdo otra vez a la evolución, al desarrollo, eso, digamos, va a ir siendo procesado y va a generar que los niños puedan preguntar más. Pero otra vez, el tema de la comunicación, la apertura, siempre hablar desde lo positivo, desde aceptarse, desde, digamos, reafirmar que el niño, digamos, esté bien, se sienta bien, cómodo, en confianza con los padres principalmente. Bien, claro. Esto que estás diciendo también es algo que yo no había pensado, será por mi costumbre de trabajar con niños más chicos, ¿no? Pero claro, la edad es un factor fundamental, esto que bien decía Franco, la edad es un factor fundamental. Yo en un primer momento ensayaba la respuesta más desde el trabajo con un niño de 3 4 años, en donde por ahí entablar lo que se corresponde a la relación sexual propiamente dicha, no sea algo que se encuentre por ahí todavía como un detalle esperable. Sí hablar mucho de lo que son los cuidados del propio cuerpo, esto como bien decías, el respeto a la propia intimidad, ¿sí? Eso me parece como muy importante, como muy interesante, pero claro, a un niño de 8 9 10 11 12 13 14 años, eh, ya no se puede tener este tipo de cuidado. En ese caso hay que empezar a educar de una manera bastante más... Eh,
bastante más concreta con respecto a lo que se corresponde a la práctica sexual y dejar bien en claro, ¿no? ¿Qué implica una práctica sexual, los riesgos que puede llegar a suponer, ¿no? Que existen las distintas enfermedades de transmisión sexual, como puede existir también el riesgo de embarazo, la responsabilidad que se puede encontrar por detrás de una relación sexual, no solamente la cuestión vinculada a las sensaciones, a lo que se corresponde al placer, ¿no? Sino también quizás hacer referencia a la cuestión vincular que puede venir de la mano con respecto a lo que es esta práctica, ¿no? Tener en cuenta por ahí la cuestión de la intimidad. A mí me acuerdo hace mucho una profesora que nos decía, no hay relación más cercana entre dos personas que la relación sexual, ¿no? Hablando de lo que se corresponde a la cercanía. Y realmente, independientemente de que es algo obvio en algún punto, esto tiene una gran connotación desde el aspecto corporal, del aspecto motor y la cercanía. Uno no va a estar jamás tan cerca de otro como se corresponde en la práctica. Eso también tiene toda una connotación en relación a la intimidad al conocer al otro, ¿no? Pero claro que sí, que la cuestión de la edad será fundamental y que en la medida que vaya avanzando la edad, el niño deberá contar con más y mejor información, porque hay algo que para mí me parece genial que dijiste y me parece muy bien y me parece que va a ser interesante que lo vayamos remarcando con el paso del tiempo. Hoy vivimos en un tiempo donde los chicos tienen una mucha cantidad y a mucha información. Y eso está genial, no solamente los chicos, los adultos, todos podemos contar con la información del mundo en el bolsillo de nuestro pantalón, ¿no? Que son estos teléfonos celulares, las computadoras, poder acceder a Google. Pero hay un riesgo con esto. ¿Quién certifica que toda esa información sea validera? O que no tenga errores, o que no tenga problemas, ¿no? O que no puedan llevar ese tipo de informaciones a posibles problemas a futuro. Por lo que estoy completamente de acuerdo también con esto, que será necesario poder siempre tener en cuenta esta posibilidad de que haya algún problema informativo y adelantarse también un poco a este tipo de problemáticas, haciendo una bajada en que se corresponda al marco de la realidad. Sabemos que, sobre todo, esto es una charla por ahí más para preadolescentes, púberes, adolescentes, ¿no? Que hay muchos mitos en relación a la sexualidad, incluso en el día de hoy. Hay muchos mitos. Y muchas veces por esos mitos después se terminan cometiendo por desconocimiento, muchas veces por ignorancia, en actos que pueden llegar a resultar perjudiciales para la persona, ¿no? Y ahí quizás faltó una charla de 15 minutos y nada más antes de eso, ¿no? Y ahí es una de las cuestiones que quizás a veces que está bueno que podamos sembrar en este momento, ¿no? Que solamente son 10, 15 minutos, ¿no? Y abrirse al hecho de responder, que por ahí son 10 minutos. Hay una película que me encanta que dice, son 10 minutos de torpe valentía, ¿no? Y te salvas para toda la vida, ¿no? Iba en otro contexto, de absurda valentía creo que era. Bueno, y esto creo que también es algo de eso, ¿no? Es el hecho de animarse y poder explicar las cosas y que el niño, el sujeto, pueda sentirse seguro con la información que tiene, porque también hacia más adelante deberá poder disfrutar de su propia sexualidad y poder hacerlo sin miedo, ¿sí? Hacia más adelante, con la correspondiente información validera que ha tenido en base a lo que fue la educación propiamente dicha, ¿no? Así que esto, la tener en cuenta, obviamente, la cuestión del rango etario me parece que es una cuestión muy a tener en cuenta, muy a tener en cuenta. Tengo otra preguntita para hacerte, Perdón, Franco. perdón Sí, que te molesta. Mira, una cosa que vos dijiste, esto de torpe valentía, o sea, para mí para nada torpe y muy inteligente de tu parte, esto que pasó con tu niño, que vos cuando te preguntó cómo se hacían los bebés, vos agarraste un libro y te pusiste como, digamos, como padre, como de alguna manera pedagogo a explicarle, ese trabajo que uno lo va haciendo de chiquito, cuando preguntan, después cuando uno llega a la adolescencia hay otro vínculo, hay otra comunicación, hay otra confianza, entonces más allá de las particularidades de la adolescencia, en donde los adolescentes están más con el grupo de pares y un poco enfrentados en rebeldía, en muchos casos, en muchos no, con los padres, de todas maneras esa confianza, ese vínculo que se generó de chico, cuando una pregunta por ahí que genera un poquito de miedo y uno tuvo que tener esa valentía para hacerlo, como vos bien lo hiciste, Fede, me parece que es empezar a educar desde chico, o sea, desde la cuna, de alguna manera. Así que solamente acotar eso, que me parece que es un gran ejemplo que vos dijiste, como para en lo práctico dar, digamos, un panorama sobre lo que se puede empezar a hacer desde muy temprana edad.
Completamente. Bueno, gracias y sí, coincido. Y tengo una pregunta que medio que ya le hemos contestado, Franco, pero no quiero dejarla pasar porque, bueno, han hecho preguntas, pero me parece que ya está medio contestada, pero vamos a tratar de hacerla rapidito en este Sí, caso, sí, sí, sí. que dice, ¿qué consejos dar a los padres si quieren hablar de sexualidad con los hijos, ¿no? Y otra vez acá se nos aparece la, la ambigüedad de que no tenemos el rango etario, ¿no? Porque el consejo será distinto según la edad también, ¿no? Pero creo que por ahí hay ciertos tips que podemos llegar a tirar, ¿no? En relación a esto. Yo en lo personal, como para sumar uno antes de darte la palabra, es este que ya dijimos anteriormente de escuchar la pregunta, ¿no? Escuchar realmente la pregunta. Y hay uno más, te tiro uno más y ya y te doy la palabra Sí, sí, sí. eh, que se corresponde, seguramente está más para la adolescencia o preadolescencia, ¿no? Quizás de no siempre esperar la pregunta. Porque si tenemos por ahí un niño o una niña o un adolescente, ¿no? Que se está encontrando en un momento de su desarrollo, en donde vos bien Mm. lo dijiste, por ahí estamos en este momento donde por ahí no me estoy conectando tanto con papá o con mamá. Por ahí en Claro. ese momento haya llegado el momento de que el adulto tome cierta iniciativa con respecto al tema, como para tratar de intervenir sin inmiscuirse, sin interrumpir en lo que es la intimidad propia de un adolescente, donde salir rebotado de una, ¿no? Pero quizás sea un buen momento como para empezar a tomar cierta iniciativa en ese caso, teniendo en cuenta las diferencias etarias, ¿no? Pero bueno, si tuvieses que tirar algún tip, algún consejito, ¿sí? Así, 3, 4, 5, los que tengas, ¿no? ¿Qué le podríamos decir en este caso a esta persona que hizo esta pregunta? Mira, bueno, o sea, teniendo en cuenta, ¿no? Parejas unidas, padre-madre, padre-padre, madre-madre, o persona sola, por ahí que es persona soltera con hijos, en el caso digamos, del vínculo, digamos, parental, siempre hablar mucho, o sea, que haya comunicación, también confianza, fluidez, y saber, o sea, saber que la sexualidad, somos seres sexuados, como decía Freud, o sea, la sexualidad es parte de nuestra vida y como bien decías vos al principio, la sexualidad va desde la palabra, de una palabra de cariño, una palabra de afecto, una palabra de amor. Eso, digamos, como para empezar. Que puede haber miedo, sí, o estar medio asustado por alguna pregunta puntual, como vos decías, vos bien decías, Fede, bueno, es normal, es absolutamente normal. Otra vez, que los chicos lo que preguntan quizás no sea lo que uno tiene en la cabeza en cuanto a sexualidad, ¿no? Por ahí esto, cómo se forman los bebés, como si los bebés por ahí se formaran de alguna manera distinta, digamos, obviamente, por el desarrollo del niño. La oportunidad del diálogo, digamos, la posibilidad de tener, digamos, libros, material, incluso en video, para poder, no sé, ver algún video acorde a la edad de los chicos, con los chicos. Creo que en este momento hay mucho de eso, digamos, como para poder optar. Siempre educar desde lo positivo, fomentar la autoestima, fomentar a que el niño, digamos, se sienta bien con sus sentimientos, con sus sentires, con lo que le está pasando. Ser abiertos, vienen, pero de alguna manera uno por más sustos, como vos decías, esa valentía y poder empezarlo desde el comienzo con recursos, digamos, bibliográficos o material que uno pueda aportar, digamos, a la charla o películas o dibujos o lo que sea, uno pueda estar, digamos, disponible y aceptar, y bueno, esto que decía de la autoestima es muy, muy valorable, o sea, no desde lo negativo, sino desde lo positivo, conectarse con los niños. En cuanto, bueno, como bien decías, en la adolescencia, un momento tan particular, el preadolescente o el adolescente que empieza a encerrarse en sí mismo, que hay cambios orgánicos, sensaciones que tiene que no puede a veces controlar, cambios psíquicos, eh, que a veces uno se encierra en la pieza y uno no sabe si entrar o esperar, o uno piensa que invade, pero a su vez tampoco quiere dejar que el adolescente esté encerrado en su pieza y no salga, digamos, y no pueda haber esa comunicación que por ahí había al principio o no. Bueno, en ese caso es distinto, digamos, uno tiene que tratar de todas maneras, o sea, estar abierto al diálogo, abierto a poder, digamos, prestarse uno. Muchas veces los adolescentes, esto es como que se las saben todas. Nos ha pasado, fuimos rebeldes, pensábamos que nos sabíamos todas, pero bueno, pasa esto, la responsabilidad. Todo lo que uno haga tiene sus consecuencias.
Mira, no es referido, digamos, al tema sexualidad, pero yo hoy justo lo comentaba con una paciente. Siempre recuerdo, hay una serie muy, muy linda que se llama Merlí en Netflix. Es un profesor de filosofía bastante particular, digamos, un tipo bastante serio, pero que genera un vínculo con alumnos de, creo que último año de la secundaria en España. Y se empieza a tocar el tema de, bueno, empieza a aparecer en la serie el tema de la droga. Bueno, y pasa que uno de los chicos empieza, digamos, a vender por una, digamos, una cuestión, digamos, que sucede, a vender marihuana, bueno, cigarrillos, bueno, y hay dos de ellos, hay uno me acuerdo, se llama Gerard, que empieza a fumar, bueno, se ríe con el otro, van a una plaza, se matan de la risa por cualquier cosa, y bueno, en un momento en particular, en un capítulo, uno de ellos, este chico Gerard, empieza a tener lo que llamamos una especie de brote psicótico, en donde empieza y paranoia, digamos, empieza a sentir que la madre lo está mirando, que está haciendo algo indebido, y bueno, de alguna manera en ese capítulo o en esa, digamos, parte de la serie, empiezan a mostrar también que, bueno, el consumo de drogas tiene consecuencias en algunas personas más, en algunas personas menos, en niños en desarrollo puede, en algunos casos, ¿no? No en todos, pero puede generar, digamos, consecuencias. Y bueno, el tema de la sexualidad también, en adolescentes, en, digamos, preadolescentes o adolescentes en lo que se llama adolescencia tardía, ya 18, 19 años, poder hablar con los chicos en el sentido de que todo acto tiene sus consecuencias. Hablar mucho el tema, digamos, de las enfermedades de transmisión sexual, los métodos anticonceptivos, todas las maneras que uno tiene como para evitar cosas que por ahí no está buscando, que no son proyecto de vida o proyecto de pareja. Me parece que desde ese lugar, como adultos que pasamos por esa etapa, más allá de que en esta época sea distinto, me parece que educar desde ese lado es importante, pero siempre la predisposición, no tomar la sexualidad como algo tabú, es algo que por ahí de vuelta uno en la mente, digamos, adulta, lo toma con ciertas, digamos, ideas o fantasías y los niños tienen otra idea, otra curiosidad, están en desarrollo, en crecimiento y quizás inocentemente quieren saber o conocer de qué es lo que se está hablando. Completamente, no, completamente. Eh, Así que, bueno, bien, bien. Me gustó mucho esta referencia, ¿no? Me gustó mucho esta referencia, porque aparte seguro que alguien la habrá visto de los que están hoy con nosotros. Eh, y hubo una pregunta mientras vos hablabas, yo, perdón, porque estoy haciendo lío con esto, porque bueno, estoy acomodando la cámara, pero no importa, esto es vivo, digamos que estamos como ahí. Hubo ahí una pregunta, ¿no? Que me pareció que fue como de una honestidad intelectual tremenda, ¿no? Esperen mientras acomodo esto. Que es una honestidad intelectual tremenda, en que decía, bueno, que a veces los padres también necesitan ayuda, ¿no? También a veces los padres necesitan información para poder trabajar en lo que es la cuestión de la sexualidad. Y me parece que es una consideración muy importante porque, ¿qué ocurre? ¿No? Yo me pongo a pensar en por ahí estos padres que, o por ahí uno mismo, ¿no? Que se siente un tanto superado en este tipo de situaciones porque por ahí considera que no tiene los recursos como para poder dar una explicación que lo deje conforme, ¿no? Eh, y yo considero, vos me dirás, Franco, si adherís o no, que en este punto, por ahí puede hacer una buena intervención, poder contar con un profesional que colabore con el propio padre en determinados momentos, ¿sí? Poder acercarse con un pediatra, poder Ujú. acercarse según la edad, ¿no? Si tenemos una niña que por ahí se encuentra transitando lo que es la menarca, ¿no? Con un ginecólogo, ¿sí? Que colabore un poco con respecto a lo que es todo esto. Sí, como padres por ahí creemos que estamos en faltos de información o que nos gustaría que nos dé otro toque, o por ahí el simple hecho de que nos da demasiada vergüenza y no sabemos cómo, ¿no? Entonces por ahí acudir a un profesional que nos pueda orientar y que pueda manejar los conceptos sin ningún tipo de problema, por ahí puede ser una buena estrategia también, ¿no? Como para poder empezar a incursionar con esto. Y me parece que por ahí puede ser una buena estrategia. Eh, Qué sé yo, a veces me pongo a pensar, ¿no? En aquellas, esto por una cuestión por ahí muy cultural, no porque tenga que ser realmente así, pero
vos sabrás que por ahí culturalmente un padre, ¿no? Hay padres que no, sin duda alguna, pero por ahí un padre no se encuentra cómodo hablando con la hija en relación a la primera menstruación, ¿sí? O porque no se ha educado, o porque le da vergüenza, o porque la distancia entre un sexo y el otro no se lo permite, y por ahí puede ser una buena herramienta. Bueno, mira, vamos a ir a un ginecólogo, nos va a explicar a ambos, ¿no? Por ahí puede ser una buena estrategia. Lo mismo Seguro. para con un varoncito, por ahí una madre que no se siente lo suficientemente cómoda hablando de los cambios corporales que va a tener en el cuerpo. Entonces por ahí puedan acudir a un pediatra, ¿no? Que colabore un poco con esto de la información, como para tomar esto que decía Cari, que me parece que es muy valioso, porque la realidad es que uno por ahí supone que todas las personas tienen los conocimientos que seguramente los tendrán, ¿no? Pero que por ahí no se siente como habilitado a poder expresarlo, o porque de chico no se lo han expresado, o porque todavía le da mucho pudor, o porque por ahí falta información. Puede ser que falte información. ¿Qué te parece esto? ¿Te parece una buena opción el hecho de poder consultarle a otro profesional? Por supuesto, Fede, o sea, tal cual como vos lo decís, aparte hay una cosa real, estamos en épocas de cambio, digamos, a ver, mi psicólogo, una persona grande, me decía que en su época, o por ahí los abuelos de él, el hombre, digamos, iba a la distancia y la madre era la que llevaba los hijos y el hombre, uno le trataba de usted al padre. Bueno, eh, años luz, no sé, atrás. Esto ha cambiado muchísimo y sigue cambiando y, digamos, el, esto que vos decís, Fede, ir a un pediatra, tener obviamente las visitas, digamos, periódicas con los pediatras, hablar con el pediatra también, porque, a ver, como padres no podemos saber todo y no tenemos necesidad de saberlo, y uno se va haciendo, va también aprendiendo, pero siempre, como digo, desde la apertura, desde el respeto, desde de estar, de brindarse y tratar de acompañar este crecimiento, es lo fundamental. Yo creo que es, aparte, bueno, como decía, hay material y ahora hay mucho material, digamos, bibliográfico en cuanto a videos para poder, digamos, incluso para padres, para poder, digamos, tener una idea de cómo poder hablar, abordar ciertos temas. Ahora hay mucha bibliografía, yo lamentablemente no pude traer en este momento, no, es algo que no lo puedo dar acá porque no tengo autores en este momento, digamos, que pueda ofrecer, pero sí, obviamente, la consulta con un psicólogo también, obviamente. Muchas veces pasa esto que vos decís, digamos, del poder atreverse a hablar, pero a veces uno no sabe cómo ni de qué manera, no tiene los recursos, no tiene por qué tenerlos, pero bueno, consultar también, o cuando uno empieza a notar cosas que por ahí le llaman la atención, obviamente. Pero antes de eso, como para hacer una profilaxis en cuanto al vínculo, a la educación con los hijos, creo que lo mejor es empezar de muy chicos, pero, pero bueno, obviamente, todo lo que uno haga en cuanto a consultas, eh, aparte porque es una época, digamos, muy interesante y muy, a mí me parece maravillosa en el sentido de que no estamos en la época en que, digamos, los roles parentales, que es lo que debería haber sido siempre, se comparten las tareas en la casa, en la familia. No es que yo soy el hombre, salgo a trabajar, No es así, y nunca debería haber sido así, pero bueno, gracias a Dios eso está cambiando muchísimo, y eso es algo que yo lo veo como algo muy bueno, y bueno, que también eso, que los padres, como vos decís, un padre con una nena llevarla al pediatra, bueno, me parece pero magnífico, un compromiso ahí muy importante. Adhiero totalmente a lo que decís. Bueno, qué bien, qué bien. Sí, a mí me parece que siempre fue la opción de contar con un profesional, ¿no? Es como que en cierta medida, muchas veces por ahí incluso puede permitir abrir el diálogo, ¿no? ¿Sabes que tengo otra preguntita? Y en este caso me parece que es una preguntita con trampa, Franco. Es una preguntita con A ver, trampa, porque la pregunta hace referencia a cómo explicar la homosexualidad, ¿no? En relación a esto que es salud y sexualidad. Y si nuevamente me lo permitís, me gustaría poder, en principio, dar como cierta sí, aproximación, ¿no? Esto de explicar la homosexualidad. Y yo digo, ¿por qué me parece que viene con trampa? Porque me parece que no hace falta explicarla. A ver, ojo lo que no se malentienda lo que estoy diciendo, ¿no? Esto de explicar la mm, homosexualidad. Eh, considero que en la medida que vayamos naturalizando, ¿no?, la existencia de la homosexualidad, cada vez va a ser menos, va a hacer falta menos explicaciones, ¿sí? Creo que alcanza para cualquier edad,
no solamente para la infancia, no creo que acá haya gran distancia, ¿no? Entre uno y otro, pero creo que alcanza con decir que son dos personas queriéndose, ¿sí? Pero bueno, no soy especialista en homosexualidad, eh, pero no creo que haga falta una explicación, más que hablar de dos personas que deciden pasar la vida juntas. No sé qué pensás vos de esto. Mira, adhiero otra vez a lo que decís. Por ahí la pregunta sería, ¿cómo yo me explico la homosexualidad o cómo yo me la explico para poder explicársela a mis hijos? Otra vez, a ver, acá nadie está para juzgar ni para prejuzgar ni nada. Como yo decía recién, en estos cambios tan vertiginosos, o sea, están veniendo cambios, digamos, a veces hasta radicales de manera de pensar. Bueno, uno no tiene por qué estar sabiendo todo, no puede saber todo, y lo importante es eso, desde uno la curiosidad de poder informarse, de poder leer bibliografía, y bueno, para partir de eso, o consultar, como vos bien dijiste, para partir de eso, digamos, evacuar preguntas de los hijos. A ver, es como vos decís, son dos personas amándose profundamente o queriéndose o queriendo pasar un momento juntos, sea, digamos, la edad, la circunstancia, pero es eso. A veces, bueno, uno por ahí habla desde lo espiritual, no sé, o desde lo afectivo, pero primero está el amor y después, bueno, la sexualidad debería ser algo corriente en donde ni siquiera tendríamos que decir, no, es homosexuales, transexuales, heterosexuales, cisgénero, no debería importar, tenemos que por ahí superar esa etapa, obviamente que es un proceso, superar esa etapa donde la sexualidad o el género del otro importe. Eh, lo que sí importa, bueno, es el amor que brinda, el amor que quiere expresar a la otra persona. Eso es lo más importante. Dos personas viviendo su amor, viviendo su relación con amor y bueno, no importa, o sea, no importa lo demás. Pero obviamente por ahí uno tiene ciertas dudas, venimos de una sociedad donde donde habían ciertos prejuicios, ciertos preconceptos y a veces a uno mismo, a veces como padre, necesita informarse, necesita leer, necesita por ahí generar un cambio para que esto, digamos, de alguna manera se diluya o puedan haber más respuestas para uno para después poder brindarse a sus hijos, a sus niños y tratarlo otra vez con la mayor naturalidad, pero con todo el respeto y el cuidado. Claro, 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 sí. Sí, coincido plenamente, coincido plenamente. Eh, yo creo que más que nada, ¿no? Estas son cuestiones que se vivencian, ¿no? El hecho de poder vivenciar de qué manera uno se vincula con este tema, yo creo que es como suficiente, ¿no? En caso de que llegara a existir la pregunta de qué pasa con esta pareja que son dos varones, con esta pareja que son dos mujeres, y bueno, nada, esto que vos bien explicaste, ¿no? No necesita tanta explicación el hecho de que dos personas se miran una a la otra. Así que me parece, en este punto me coincido también plenamente con lo que estás diciendo, y que nos va llevando un poco a la otra pregunta, que en este punto me parece que tiene como también bastante que ver, ¿no? Porque la pregunta hace referencia a cómo explicarle a los niños las diferencias de los sexos, ¿sí? Eh, y cómo diferenciarlo con lo que es el concepto de orientación sexual, ¿sí? Con respecto a esto, las diferencias de los sexos, el primero es algo como que se constituye de lo que es la primera infancia, estamos hablando de los 3 4 5 años, ¿no? Desde la Mm. perspectiva freudiana estamos hablando de la fase fálica del desarrollo, es este Claro, momento en exacto. donde aparece esta duda, ¿no? Es como que estamos ahí. Entonces, ¿cómo se explican las diferencias de los sexos? Y en este punto estamos hablando de sexo, ¿no? Entonces, eh, y hagámoslo desde lo que tenemos más a mano, ¿no? Que digo yo, vos me mirás, desde lo que es eh, las diferencias anatómicas, ¿no? Las diferencias, cuando estamos hablando de las diferencias anatómicas de los sexos. Y en este Exacto. caso, esto también se encuentra en la CESI hoy en las escuelas, ¿no? Ujú. Pero poder empezar a distinguir desde las diferencias anatómicas de un grupo y otro, ¿no? Yo por lo menos me parece que sería como la forma de entrada más, más evidente y más saludable. Y como vos bien decías hace un ratito, ¿no? Hablar, por un lado, de lo que es la vulva, ¿sí? Y hablar de lo que es el pene, con las Pena. palabras que le competen a cada uno, ¿no? Pero bueno, me gustaría poder escuchar esto de cómo explicar a los niños las diferencias de los sexos, ¿no? Eh,
¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Y lo veo como vos lo estás diciendo, o sea, esto que hablamos del desarrollo, ¿viste? De lo fálico, las diferencias anatómicas y las diferencias, digamos, de sexos evidentes, digamos, tratarlas como eso, o sea, hablar de la vulva, del pene, de las diferencias, me parece que por ese lado, y otra vez, puede haber miedo, puede haber personas que por ahí lo tomen con cierto, digamos, resquemor, o decir, bueno, ¿cómo vamos a hablar de esto con un niño? Pero bueno, otra vez hay material que uno puede tener de soporte para poder hablar de eso, y bueno, la diferencia en cuanto a lo sexual es la diferencia en cuanto a lo biológico, ¿no? Después, en cuanto al género, bueno, cómo se autopercibe una persona o un adolescente, digamos, una persona en desarrollo. Eso creo que tiene que ver, bueno, lo que vos bien decías en la ESI se explica mucho, digamos, de acuerdo a la edad se va hablando como la autopercepción, como a los 3 4 5 años puede haber juegos en donde un nene se disfraza de mujer y bueno, es parte, digamos, de ir como explorando digamos, explorando de alguna manera eso de las diferencias, digamos, de género, y bueno, en el juego aparece mucho eso, pero como vos bien dijiste, la diferencia sexual, digamos, anatómica, es explicarla con, digamos, las partes con sus respectivos nombres, y bueno, cada uno, digamos, la diferencia, digamos, que traemos biológicamente, y la diferencia de género, que tiene que ver la autopercepción, que eso aparece mucho también en los juegos de los niños, digamos, el que hace del papá, de la mamá, ¿viste? De esos juegos para tratar de procesar, digamos, las diferentes, digamos, las funciones, entre comillas, del niño, de la niña, como para tratar de entender y de procesar las diferentes maneras, obviamente. ¿Sabes qué? Y esto me remite a otra de las preguntas que me parece que nos acaban de hacer una pregunta, Fran, que me parece que es la bomba de la noche, ¿eh? Y que me remite a otra pregunta que nos hicieron, que por ahí nos corre un poco de lo que es la infancia, ¿no? En donde alguien nos había hecho una pregunta antes en relación a qué pasa cuando una persona pareciera perder lo que es el interés por la sexualidad o como que relega la sexualidad a un segundo plano, en este caso entendiendo, por lo menos desde cómo se formulaba la pregunta, ¿no? Que hay como una pérdida de interés por lo que es la práctica sexual, según lo entendí yo, ¿no? Y esa pregunta que quedó un poco flotando que nos hicieron en estas semanas que pasaron, me parece que se puede acoplar muchísimo, se puede acoplar mucho, con una que nos acaban de hacer en este momento, y entonces ya como que nos lleva quizás un poco más a lo que es el plano del adulto, ¿no? Desde esta Ujú. óptica, aunque también se puede pensar desde la infancia en algún punto también, pero ¿qué es? Que sería esta pregunta que hizo Cari, que me encantó, ¿no? ¿Qué es una sexualidad saludable? ¿No? ¿Qué es una sexualidad saludable? Y esta te la suelto así como una bomba, porque me parece que en este punto, Fran, eh, teníamos como bastante a tener en cuenta, bastantes consideraciones a pensar con respecto a la sexualidad saludable, ¿no? Y te agrego una pregunta más solamente porque soy jodido, ¿no? Y te quiero complicar esta noche. No, mentira. No, pero digo, eh, la cuestión será también, ¿se podrá hablar de algo así como salud en la sexualidad, como si hubiese algún tipo de discurso hegemónico vinculado a la salud? Obviamente que hay patrones, ¿no? Sobre todo en relación al deseo, lo estoy pensando. No quiero complicarte demasiado, pero por ahí podemos ir organizándonos un poquito con la pregunta. Vamos primero a ir con esta cuestión de que, ¿cómo sería una sexualidad saludable? ¿No? ¿Cómo la pensás? Mirá, ya, a ver, ahora vamos a lo que es pareja, digamos, pareja adulta, la sexualidad saludable. Y digamos, no sé, no se me ocurre, la OMS establece como sexualidad saludable en la pareja tal y tal cosa. En esto que hablábamos, digamos, de expresarse y vivir la sexualidad de una manera en donde uno busque el placer, busque, digamos, conocer al otro y también brindarle placer, tiene mucho que ver con la comunicación, para mí, con el vínculo, con la comunicación, con la expresión de lo que uno, digamos, eh, de la manera que uno quiere generar placer digamos, y ser satisfecho de alguna manera. Obviamente, no sé, yo me imagino una sexualidad saludable
primero, digamos, que la pareja no corra riesgo, digamos, de realizar prácticas que lo pongan en riesgo en cuanto a su salud, en cuanto a su integridad, ¿no? No estamos hablando de cosas extremas, ¿no? Pero no hay un tipo de sexualidad o una manera de vivir la sexualidad, digamos, como uno podría decir, es así, de esta manera. Como lo mismo que hablábamos recién del tema de la homosexualidad, a ver, es el hecho de expresar, de expresarse, de expresar amor y de vivirlo de la manera que la pareja lo quiere y le hace bien y lo satisface. La sexualidad saludable me parece que principalmente no vivirla de una manera que uno la sufra o la padezca o uno sienta o perciba que uno están estas cuestiones, digamos, de generarse un morbo en cierta forma o práctica sexual, que me parece que es algo que si genera dolencia en el otro o genera, digamos, una sensación, digamos, de tensión, bueno, se supone que es satisfacerse, vivir plenamente, que uno pueda fluir. Muchas veces uno dice, bueno, qué sé yo, situaciones laborales, tensas, todo esto de la cuarentena, de la pandemia, bueno, en el momento en que uno hace el amor con su pareja, bueno, es cuando uno fluye, cuando uno afloja tensiones y deja fluir. Pero una sexualidad saludable se me ocurre que tiene que ver con expresar, digamos, la sexualidad de ambos con una, digamos, idea de satisfacer al otro, de buscar placer en uno mismo y, bueno, conectar en esa expresión tan íntima, tan hermosa, digamos, en este caso, una pareja. No sé si eso por ahí responde a la pregunta, pero se me ocurre que como no hay un tipo de sexualidad o una manera, siempre y cuando tiene que estar, digamos, el consentimiento de las dos personas, no tiene que ser algo forzado, ni tenso, ni algo porque bueno, si no ahí estamos hablando de cosas que tienen que ver con abusos, con cuestiones eh, de someter a otra persona y eso es terrible. Bueno, de hecho, eh, pasa hoy en día, pero yo creo que principalmente en donde las dos personas comulguen en su deseo, se encuentren y puedan expresarse y comunicarse de esa manera también, conociéndose y expresándose y sabiendo qué es lo que el otro quiere, qué es lo que el otro le gusta y a uno mismo también poder expresarlo. Creo que para mí va por ese lado. ¿Sabes qué? Coincido. Por ahí nos hacían como ahí había un mensajito por ahí, ¿no? Eh, que me parece que era Laura, que hizo como una pregunta, una forma particular de entender, ¿no? Quizás la sexualidad. Yo, en lo personal, en este momento, antes de nombrar decir la pregunta o el comentario, que me parece muy interesante también, ¿no? Eh, se corresponde a esto de que no creo que haya una sola forma de vivir la sexualidad. De hecho, creo que está comprobadísimo el día de hoy que no lo existe, ¿no? Pero decía, la sexualidad tiene que ver más con el deseo que con el Mm. amor, ¿no? Decía y en este punto, eh, entiendo hacia dónde va, ¿no? La cuestión del deseo, sobre todo quizás de una perspectiva psicoanalítica, ¿no? Si nos metemos un Sí. poquito en ese mundo, ¿no? Es como que el deseo, ¿no? En relación a la falta, podemos pensar, ¿no? Es como que, bueno, es un terreno medio pantanoso, la idea no es meternos Ah, tampoco demasiado ahí. ah, Pero independientemente de la sexualidad pensada desde el deseo, yo no la disociaría tampoco de todo lo que se corresponde del amor. No la disociaría todo. ¿Existe práctica sexual o existe coito sin amor? Sí, y creo que lo podemos afirmar absolutamente todos. Ahora, el tema, creo yo, y vos me dirás, Franco, si coincidís o no, el tema se corresponde a reducir la sexualidad al coito. Yo creo que si pensamos la sexualidad en sentido amplio, cuando hablamos de amor, necesariamente nos vamos a encontrar atravesados por lo que es la sexualidad. De una forma que tendrá que ver con lo genital en algún punto, o de alguna forma que tendrá que ver con la forma en la que nos vinculamos con los otros, ¿no? Porque en este punto, y a mi entender, la sexualidad no pasa solamente cuando uno se encuentra en una situación de tener una relación con un otro. Se pone algo de juego de la sexualidad en el momento que viene mi nene, ¿no? Que viene a jugar conmigo, y en lugar de tener por ahí un abrazo típico de la madre, por ahí recibe un cocorrón en la cabeza.
a modo de juego, obviamente, ¿no? Y esa diferencia que se pone en juego en esta cuestión de uno de ser padre y otro de la madre, en donde hay cuestiones completamente vinculadas a la sexualidad de cada uno, ¿no? Y que para mí no es más que enriquecedor estas diferencias, ¿no? Que hay entre la madre, el padre, el tío, que por ahí es más hosco, ¿no? Y la tía que por ahí lo deshace a besos. Yo creo que también ahí se pone en juego la cuestión, que no tiene que ver siempre, eh, que no solamente tiene que ver con el deseo y con el coito, ¿no? Sin duda alguna, habrá mucho de eso por ahí, habrá mucho, ¿no? Digamos, somos todos grandes los que estamos en este lugar y sabremos, pero creo que cuando hablamos de amor, no se lo puede pensar por fuera de la sexualidad tampoco, ¿no? ¿Se reduce la sexualidad en el amor? No, no, por lo menos a mi consideración. Pero bueno, me gustaría escucharte a vos con respecto a esto. No, exactamente, esto que vos decís, bueno, un abrazo a un hijo, un coscorrón por ahí cuando se portó mal, tiene que ver desde el psicoanálisis de Freud, bueno, todo lo que tiene que ver con la sexualidad tiene que ver con el contacto, bueno, las palabras también, las palabras cariñosas o las palabras, digamos, ofensivas, todo, bueno, la teoría freudiana parte, digamos, de que somos seres sexuados y, bueno, parte desde ahí, ¿no? Obviamente. Obviamente, como vos decís, la sexualidad no se circunscribe solamente al coito, a la penetración, sino que es mucho más amplia. Y como vos decís, hay sexo sin amor, y bueno, pero el amor, como vos decías, en una situación familiar, bueno, está presente en ese coscorrón o en ese abrazo al niño. Es tan amplia la sexualidad, o sea, arrancamos hablando de la sexualidad con los niños, el desarrollo en las etapas, digamos, sexuales, más o menos generalmente, hablamos de los adolescentes, hablamos de padres tratando, digamos, buscando recursos para hablar sobre sexualidad con niños, hablamos digamos, del coito, de la sexualidad en pareja, de si hay una sexualidad, una salud sexual, digamos, una sexualidad, digamos, saludable o no. Pero bueno, la sexualidad nos atraviesa como seres sexuados y según Freud, ¿no? Obviamente, desde la palabra, desde lo que uno expresa, desde la comunicación, podemos hablar de sexualidad. Pero claramente, como vos decís, en un coscorrón a tu nene, con una palabra de amor, un abrazo, agarrarlo de la mano o jugar con él, está, digamos, la sexualidad y principalmente el amor, ¿no? En esa relación. Completamente, claro, completamente. Esto creo yo que es fundamental. Ahí la veo a Graciela también comentando. Y claro, claro que se puede tener sexo sin amor. Claro que se puede tener sexo sin amor. Eh, pero yo creo que, como bien decimos con Franco, no creo poder pensar el amor sin que sea atravesado por la sexualidad, ¿no? Mm. Porque habrá algo que pueda ser pensado sin la sexualidad. Es como una pregunta para dejar flotando en el aire, ¿no? Y yo creo que desde esto que vos decís, somos sujetos sexuados y está difícil, yo creo Sí, que no. Yo creo que no. Eh, Así que, nada, me parece que está como muy bien lo que dicen por ahí. ¿Qué puedes aportar de la relación de la sexualidad del auto? Cari, hoy la tenemos, está endemoniada, tiene una cantidad de preguntas. Tampoco te quiero secuestrar mucho tiempo más, Franco, pero hay una no, no, no hay pregunta que problema. No hay hizo Cari problema. que dice No, no, no. relacionar esto de la autoestima con la sexualidad, ¿no? Y en algún punto creo que es un buen tema, sin duda alguna, hacer un desarrollo pleno de lo que hace referencia a la autoestima y la sexualidad. Eh, es imposible en este momento, porque no considero, y calculo que vos estarás conmigo en esto, que se pueda dar una respuesta de 2 minutos para esto, ¿no? Esto se merece su propio conversaciones, que sea autoestima y sexualidad, ¿no? Porque la realidad es que, ¿qué nos pasa? ¿No? Porque el hecho de la sexualidad pensada en sentido amplio ya nos ubica en una situación con respecto a la autoestima, ¿no? Cómo nos sentimos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo a cuerpo, con las relaciones en el otro, socializando con el otro, ahí se pone en juego. Pero en la intimidad, ¿no? En la intimidad, en el momento en donde uno debe desprenderse de aquello que lo tapa, de aquello que quizás oculta, ¿no? Aquello que por ahí que no le ha mostrado mucha gente, ¿sí? Donde por ahí se puede esconder desde el propio pensamiento. Ojo que no estoy sancionando, porque después me cae la crítica, no estoy diciendo, ¿no? Pero uno por ahí considera que tiene ciertos defectos. Y en ese momento uno se despoja de todo esto para quedar, como se dice, desnudo. Y esta desnudez, por favor, no me la tomen tan literal. Es una desnudez en relación a la autoestima, ¿no? Uno está absolutamente desamparado en ese momento ante la vista del otro, ¿no?
Y en este punto, Fran, me parece que tenemos como un tema para retomar hacia más adelante, pero me gustaría poder tener una respuesta, aunque sea chiquitita, de esto, ¿no? Autoestima y sexualidad. Mm. Bueno, justamente lo que vos decís, mira, yo estuve trabajando con un paciente hace un tiempo que le pasaba que algo, digamos, bastante peculiar, que él tenía relaciones sexuales con la remera puesta, por alguna cuestión que no, por un ejemplo, ¿no? Y bueno, con una novia que después tuvo, que bueno, tuvo vaivenes, fue, vino, y bueno, pudo empezar, digamos, a tener una relación, mucha inseguridad de parte de él, no solo en cuanto, digamos, a su físico, sino en cuanto, digamos, a cuestiones de su personalidad. Y bueno, cuestiones, digamos, que trabajamos en terapia, me dijo que en un momento, digamos, él pudo sacarse, o sea, la novia estaba de atrás, le hizo una caricia en la espalda, él estaba sin remera y él se puso a llorar de una manera, digamos, que a la novia lo enterneció, digamos, él como se sintió desnudo en ese momento. Y hubo una conexión con ella que después, bueno, tuvieron relaciones y, digamos, fue muy hermoso porque lo vivió como una relación muy significativa para él. Como ejemplo, digamos, él me llamaba la atención esto del tema de la remera, literalmente, o sea, la desnudez, ¿no? El tema de su cuerpo. Pero bueno, obviamente, uno, esto que hablamos al principio con los niños, ¿no? De aceptarse, aceptar su cuerpo, aceptar su cuerpo, lo que sienten, sus sensaciones, eso en juego, ponerlo en juego con un otro, que muchas veces el otro es el que nos ayuda a, de alguna manera, bueno, en psicoanálisis a estructurar nuestro yo, la mirada del otro es muy formativa en cuanto a la estructura del yo, este, cuando pasa por ahí que uno empieza, digamos, no sé, a percibir cosas de uno que no le gustan o que le gustarían que sean de otra manera. También hay una cuestión de que hay modelos o paradigmas o modelos que por ahí están en los medios, en donde uno por ahí a veces se pone a tratar de competir con ciertos modelos de belleza o modelos de cómo debería ser o cómo debería estar, hombres y mujeres. Entonces eso también, digamos, afecta de manera negativa a la posibilidad de uno autopercibirse. Y cuando, digamos, uno hay cosas que por ahí no puede aceptar de uno o quiere cambiar de uno o que por ahí son necesariamente, digamos, son cosas que uno no puede, sí, aceptar y poder, eh, digamos, llevar adelante en la puesta, digamos, en juego con el otro, claramente, digamos, eso genera como la necesidad de cubrirse o de sentirse desnudo con un otro que por ahí sentimos como que nos está o juzgando o aprobando o reafirmándonos o por ahí estar a la defensiva de que el otro no nos juzgue o nos mire, digamos, de una manera, o cualquier cosa que el otro pueda hacer, por ahí uno tomarlo como algo negativo en uno. Este, pero bueno, sí, me parece que estaría bueno por ahí esto de autoestima y sexualidad, poder trabajarlo más en profundidad, porque es mucho más complejo por ahí. Y pueden surgir también cuestiones mucho más amplias en cuanto a la autoestima, la autovaloración, como es un trabajo que tiene que hacer uno día a día, a veces en terapia, para después, digamos, aceptarse, estar bien y poder salir al mundo y reconocerse como alguien valioso, alguien con estima. Es interesante también el tema. Si querés, armamos otro conversaciones y lo Olvídate, programamos. ya lo estoy pensando, Franco. Ya lo estoy pensando, ¿sabes cómo que? No, no, no tengo Sí, la sí, sí, cuando croqueta ni quieras. en cualquier momento se explota. ¿Sabes No, no, qué? mira, Recién perdón, voy a decir algo que para mí es una nueva experiencia, es muy interesante las preguntas que van saliendo y la verdad que me gustaría que a partir de esto podamos recoger esas preguntas, las que vayan surgiendo y poder, de alguna manera, desde nuestro humilde lugar, y gracias a tu invitación, poder, digamos, trabajar sobre eso y brindar ciertas respuestas que, bueno, pueden, digamos, obviamente es la humilde opinión de dos profesionales, pero bueno, por lo menos aportar desde nuestro lugar a las preguntas que van surgiendo me parece una experiencia muy satisfactoria. completamente, completamente no, esto se va a repetir. Igual te voy a exprimir 5 minutitos más, Frank, Por y ya favor, te voy dejando no hay porque problema, nos por hemos favor, sí, extendido. sí. Pero tengo una, primero que bueno, algo que dijo Natalia, algo que dijo Nati que me pareció como muy interesante. La autoestima se va trabajando
de chicos, ¿no? Nosotros como adultos que somos, y seguramente en algunos casos como posibles padres de futuros niños, ¿no? O en la medida que tenemos relaciones sociales con niños, el autoestima se va trabajando de chico, ¿no? Poder contribuir a lo que son relaciones saludables que vayan contribuyendo a que se arme una buena autoestima. Yo creo que eso permite que estos paradigmas que vos bien referías que existen y que muchas veces son muy nocivos, eh, esto por ahí te voy a pedir un comentario chiquitito, pero para luego para hacer otro tema. Yo creo que en un sujeto que ha construido una buena autoestima de niño, yo creo que estos paradigmas no entran. Yo creo que esta gente tiene un buen arquero, ¿no? Entonces las pelotas no entran en ese punto y que en realidad hay ciertas cuestiones de lo nocivo mediáticamente que ingresan por aquellas grietas que nos ha dejado la infancia, ¿no? Es consideración, ¿no? Cuando por ahí algún familiar trata con desprecio por ahí el cuerpo de un niño, eso que parece que no dejaba nada, o que le hicieron un chiste, porque no, mira, porque sos muy flaquito, porque sos muy gordito, porque mirá el pelo, porque mirá, ¿no? Porque tenés estas características, sos narigón, estas pequeñas cosas, ¿no? Que por ahí se maman de chiquitito, yo creo que van dejando como esas grietas en donde quizás después los medios de comunicación, los estándares de belleza, van ingresando por ahí, ¿sí? Vos me dirás si considerás que esto tendrá que ver, o si no, yo en lo personal creo que en una persona bien plantada no hay exterior de este tipo que impacte. Y te agrego otra pregunta por detrás, así ya automáticamente me pegas una a la otra, que me gustaría, porque sé que lo has estudiado, sé que tiene, y me parece que te quiero aprovechar un poquito por ahí, que me parece que es un tema que es muy actual con respecto a lo que está pasando, que se corresponden a ciertos riesgos que podemos tener o riesgos que existen el día de hoy, en estos tiempos de la hipercomunicación, de las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, teléfonos celulares desde muy joven edad, como ciertos riesgos y problemas, sobre todo en la infancia, ¿no? Las problemáticas que esto puede llegar a traer, eh, y por ahí qué se puede pensar, ¿no? ¿Cuáles son algunas herramientas como para estar prevenido ante este tipo de situaciones, sobre todo en la vulneración en la infancia, ¿no? Y me gustaría, sí, porque sé que sabés sobre esto, me gustaría poder escucharte también un poquito sobre eso. Así que bueno, te doy la palabra y me deleito escuchándote a partir de ahora. Bueno, No, hice no, todo pero ese preámbulo. para mí es un deleite lo que vos estás diciendo, Fede. La verdad que, bueno, en cuanto a la autoestima, la primera pregunta, sí, lo que uno va trabajando, como decíamos al principio de la charla, desde chico, las connotaciones positivas en cuanto al cuerpo del niño, el aceptarse, el saber que, digamos, uno se va descubriendo y que uno es valioso, en su espíritu, en su mente y en su cuerpo, digamos, resaltar eso de los padres es fundamental. Obviamente que, bueno, como padres hacemos todo lo que podemos y con la mejor voluntad, pero bueno, eso es fundamental, digamos, para que uno vaya creciendo, digamos, con autoestima, con autovaloración, sintiéndose bien, cuidándose mucho. Eso principalmente. En cuanto a las nuevas tecnologías, algo que digamos que de alguna manera, bueno, venían, pero esto de la cuarentena acrecentó muchísimo el consumo y el uso de las nuevas tecnologías. De hecho, estamos dando una charla que, por un lado, la nueva tecnología tiene la posibilidad de que estemos dando una charla y que mucha gente, a quienes agradezco muchísimo, están usando su tiempo para poder escuchar esta charla. Eso es fantástico, pero por otro lado, digamos, en cuanto a los niños, vemos chicos muy chiquitos ya con celulares que decimos, uy, los manejan de una manera pero estupenda, pero hay que ver el tema de cómo afecta eso al desarrollo cognitivo de ellos, ¿no? De los niños más chiquitos. Y lo que también pasa en los adolescentes es cómo esto que yo te decía, la estructuración del yo, la mirada del otro. Yo, lamentablemente, por una cuestión de cuarentena, digamos, en mi época, por lo menos, yo sé que vos sos más chico, pero bueno, el hacer amigos en la escuela, hacer amigos en el club, hacer amigos en el barrio, era la manera, digamos, de encontrarse con un otro y sentirse, digamos, esto, eh, reafirmado en su personalidad, sentirse que uno tenía amigos, era la manera de uno reafirmarse como persona. Ahora pasa por los likes, ahora pasa por las vistas en Instagram, ahora pasa por que seas un youtuber y tengas 25.000 seguidores. Y muchas veces eso es
también la diferenciación entre lo virtual y lo real, lo concreto, es como que se confunde. Entonces, digamos, parecería como que lo virtual a veces tiene más peso que lo real. Y a veces puedo tener muchos seguidores en redes sociales y el domingo quiero encontrarme con un amigo y no puedo hacerlo porque no está. En los niños eso está muy presente y hay muchos adolescentes, preadolescentes que por ahí entran en severas depresiones porque por ahí eh, digamos, no tienen likes, o por ahí pasa esto a veces de que algún chico, digamos, eh, ponen, digamos, publicaciones ofensivas en las redes, lo que se llama grooming, creo que es, creo que es grooming, digamos, se ponen publicaciones ofensivas en las redes y bueno, eso generan depresiones o estados, digamos, de tristeza profunda que, bueno, es algo que se generó, digamos, a partir de las redes, pero en lo real, digamos, pasan, digamos, genera una afectación, un perjuicio en el joven, que a veces le cuesta mucho, digamos, levantarse de eso. Pero bueno, se me ocurre también, es algo de lo que me gustaría también que podamos hablar en otra, digamos, otra conversaciones por ahí, porque está muy, eh, digamos, muy presente el tema del grooming, el tema de las redes sociales, la importancia que los chicos, a ver, los chicos nacen con esta tecnología y para ellos es muy importante. Por eso pasan muchas horas y por eso, digamos, a veces se confunde lo que decía lo privado de lo público, esto que estábamos hablando de las partes privadas, lo privado de lo público, a veces uno pierde esa noción y esto, de alguna manera, yo a veces pienso, esto es como un gran escenario en donde uno se sube, dice algo, pone algo y no ve quién está del otro lado. Eso es otro de los temas. Es una herramienta muy valorable para algunas cosas, pero del otro lado, y más para un niño y un adolescente, uno no sabe quién está del otro lado y eso también es peligroso. Eso es peligroso. Sabes que mientras te escuchaba, pensaba en mi infancia, ¿no? Mm, Y mi vieja diciéndome, se iba por ahí un rato, no le abras a nadie, si te tocan timbre y no soy yo, no abras, ¿no? De esos claro, cuidados. Si te dicen que me pasó algo en la calle, que me atropellaron, no le creas, soy grande, yo me voy a saber. claro, Me acuerdo de esas cosas, ¿no? Por ahí cuando me claro, empezaron a dejar hacer los mandados, mi vieja, cuídate, ¿no? Que no hables con nadie, no, este tipo de cuidados que quedaban como muy sujetos a lo que es la vida por fuera del hogar, ¿no? El cuidado que uno tenía que claro, tener en el momento en que uno toda la puerta hacia afuera, y que en este momento, tampoco es cuestión de sembrar paranoia, ¿no? Pero digo, la mm, cuestión de la conectividad ha traspasado esas paredes, entonces, desde un dispositivo como estos que son maravillosos, nos permiten tener esta seguro. conversación, nos permiten poder trabajar como acompañante terapéutico de manera virtual, a vos en este caso como licenciado en psicología poder hacerlo también de esta Sí, manera, nos permite poder comunicarnos, poder crear contenido, poder en este momento estar escuchando que nos conozca y que nos escuche y que comparta con nosotros otra cantidad de gente. Esto que es maravilloso, ¿no? mm, También como todo en la vida, tiene su lado B, ¿no? Su seca, su cara y su seca, claro, en exacto. donde hay que aprender a convivir con esto, tener cuidado y como para sumar algo que lo dijiste, que bueno, que ya lo habías dicho, Mm, pero yo creo que nunca, que no hay mejor herramienta que lo que es la información, ¿no? mm, La buena información, poder hablar sobre estas cuestiones, sobre la intimidad, poder dejar en claro algunas cosas. Esto es lo que se corresponde al educar, esto que vos bien dijiste, uno no sabe quién está del otro lado. Que haya una foto claro, de perfil de una persona no necesariamente implica que se encuentre por detrás de esa foto esa persona, ¿no? Y exacto. esto no puede faltar en la infancia, en la adolescencia, y recordarlo nosotros que somos grandes. Porque a veces parece, hablamos, ¿no? Como para educar a los demás, y cuántos estafados hay vía redes sociales, Exacto. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, me parece que esto que estás diciendo es fundamental. Obviamente que hablándolo desde lo que se corresponde a la sexualidad, tiene su riesgo, sobre todo en lo que es la infancia, pero también en la adultez, ¿no? ¿Cuántas veces hay personas que son víctimas de que se divulga material íntimo, ¿sí? Material Claro. íntimo, que se corresponde a la privacidad de dos personas. Pero independientemente de esto, esto coincido con vos, me parece que nos merecemos un segundo encuentro en donde podamos conversar tanto de la cuestión de la autoestima como del riesgo Sí, que supone para con la sexualidad de las redes sociales, y no solamente para con la sexualidad, creo que en relación a todo lo que se corresponde al campo de lo psi o en relación a los vínculos, ¿no?
en esta cuestión de los likes es realmente muy interesante cómo nos medimos en cuanto a cuántos deditos van cayendo, Claro. ¿no? Es como algo que, bueno, me parece que es como muy interesante de poder pensar. Eh, Perdón, Mira, vos, para cerrar eso, esto que decías, empezamos hablando de educar a nuestros hijos, a nuestros niños, a partir de que las partes privadas, bueno, hablando como son y que son privadas, que son para la privacidad de uno, que es algo delicado y algo valioso y que uno tiene que cuidar, y sin embargo como adultos a veces incluso vemos en la tele cómo se mandan fotos, digamos, subidas de tono. Está bien, uno es adulto, pero eso también influye a los chicos, si son parejas que tienen hijos, y bueno, uno no sabe, digamos, el alcance que tiene, digamos, lo que uno que hace en privado, digamos, divulga o se filtra mágicamente por redes sociales. Entonces, no, sinceramente eso, solamente eso en el sentido de que por ahí uno como adulto, eh, digamos, trata de explicar algo, de enseñar algo y después hace lo contrario, también poniéndose en riesgo uno mismo. completamente. Bueno, mira, Franco, no te voy a explotar más, te quiero No, no, agradecer no, profundamente el hecho de que no, estés acá, nuevamente decirle a todos los que se han quedado hasta este momento, decir que me he comunicado con gente que ha rogado ante conversaciones del día de hoy. Así que no. tengan en cuenta que el licenciado Franco Izarralde no le da miedo absolutamente nada, se la No, banca no, no, toda no, y no. lo tenemos acá, que es realmente un lujo. Les pido, les aconsejo, no les pido, les aconsejo por su propio bien a todos los que nos están viendo y a todos los que nos van a ver en diferido más tarde, que sigan a este caballero, sigan a este licenciado y puedan contar con él como el profesional que es, ¿sí? Cuenten con él, ténganlo en cuenta, que realmente van a encontrar un lugar en donde apoyarse, un lugar profesional en donde apoyarse, ¿sí? Tiene su recién creada cuenta de Facebook, denle paciencia y síganlo, porque realmente como han podido comprobar y como he comprobado, yo ya lo sabía, pero porque yo lo conozco, pero como han comprobado el día de hoy, es una persona con unas competencias que son de envidiar para otros profesionales también. En lo personal, Franco, mi entera admiración, No, agradecerte de corazón no, no, por estar en no. este momento. Te voy a volver a llamar porque ya me Por, lo está pidiendo la gente. por supuesto, sí, 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 por Lindo. supuesto. Yo, obviamente, gracias totales, como decía Gustavo Cerati, un artista que admiro, gracias a vos. Perdón a la gente que se conectó, el tema, bueno, de lo tecnológico hizo que me conecte más tarde, mil disculpas, agradecidos. Bueno, en mi cuenta de Facebook están mis datos, si alguien quiere hacerme alguna consulta en particular o bueno, lo que sea. Y otra vez, cuando gustes, Fede, preparamos algún tema en base a las preguntas que hace la gente y podemos hacer otras conversaciones sin ningún problema. Muchísimas gracias. Nos A despedimos, vos. nos estaremos viendo, aquellos que me tengan como profesor me estarán viendo en clase, aquellos que no nos van a estar viendo nuevamente en alguna otra conversaciones que estará apareciendo en las próximas semanas. Saludo enorme, nuevamente gracias al licenciado. Nos vemos.